Hola, soy Uriel Hernández, autor del libro Yo te puedo convertir en un ganador y de una guía práctica para transformar tu cuerpo. En este videoentrenamiento te voy a dar las bases que tú como atleta tienes que tener para llevar tu juego a un nivel diferente. Son técnicas, son herramientas que yo apliqué en mi vida personal y que funcionan y funcionan muy bien. Pero antes de continuar con este videoentrenamiento, a lo mejor tú posiblemente no me conozcas, no sepas exactamente quién soy. Entonces te voy a dar una historia breve de qué ha sido mi vida como atleta para que podamos tener una conexión entre tú y yo que estás viendo este videoentrenamiento. Entonces, brevemente te cuento que mi pasión es el fútbol americano. Lo he practicado desde la preparatoria, llegué a Liga Mayor en el 1999 con la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahí, fíjate bien, ahí en la cuestión del fútbol americano en México, ahí termina mi carrera, mi quinto año, me lastimo de la rodilla y de la espalda, entonces fue donde comienzo a ayudar a atletas, pero desde un punto de vista un poquito diferente, es decir, desde la parte de la nutrición, desde la parte del entrenamiento con pesas, de diseñar programas que lleven ciclos deportivos, macrociclos, ciclos pequeños, todo para que el atleta se vaya desarrollando de una manera ideal. Pero resulta algo muy interesante que en ese lapso donde empiezo yo a aplicar todos mis conocimientos de nutrición, de fisiología, de bioquímica, cálculos dietéticos, a la hora de desarrollar, de integrar todos estos esquemas y dárselos a los deportistas, pues resulta que no obtienen los resultados que quieren los deportistas, los atletas. Entonces a mí se me generan diferentes cuestionamientos de si yo como nutriólogo no funcionaba, si algo en las fórmulas de los cálculos dietéticos estaban mal, porque sucedía algo bien interesante. De cada 10 programas de entrenamiento que realizaba, solamente el 20% de los atletas tenía el resultado que según esto estaba programado. Es decir, que había un 80% de personas que no obtenían el resultado que según deberían de tener. Fue cuando empiezo a buscar información relacionada con la psicología, que es el estudio de la mente. Me puse a estudiar libros, a tomar cursos, y en esa carrera, en esa búsqueda, voy obteniendo información que me permite entender cómo funciona la mente del atleta. Y eso es lo que voy a compartir un poquito más adelante en este videoentrenamiento contigo, y espero que realmente lo pongas en práctica y te funcione. Pero bueno, tú a lo mejor te preguntarás, ¿qué sucedió conmigo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, te comento muy brevemente para concentrarnos mejor en lo más importante que es tu carrera deportiva. Te comento que en esa búsqueda del 99 al 2005, que empieza otra historia, me lleno de ideas, me lleno de nuevos pensamientos, de nuevas fórmulas para poder ayudar a los atletas. Fue cuando, por una situación personal, en el 2005 yo me voy al Reino Unido, a Inglaterra, y ahí se detonan muchas cosas. Se detonan muchas cosas en relación a que entro en un nuevo mundo, en una forma de pensar diferente, entro en un proceso de aprendizaje donde pues fui como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque tuve que aprender a escribir, tuve que aprender a hablar, tuve que aprender un sistema social que es muy diferente al que vivimos nosotros aquí en México. Y esa experiencia, bueno,
me abrió ventanas de oportunidad, me abrió puertas, me abrió conocimientos para desenvolverme como un profesional del ejercicio, que es lo que hacía allá, pero con un enfoque más integral. ¿Por qué más integral? Porque ya acompañaba la nutrición, acompañaba los programas de entrenamiento físicos y la psicología. Y fue entonces que se generan muchas historias dentro de la historia de mi vida. Como tú, como atleta, vas a tener historias, vas a tener experiencias, vas a tener gente que llega en un momento clave de tu desarrollo. Y eso fue lo que me pasó. A mí me pasó algo muy curioso. Trabajando en un gimnasio en el Reino Unido, en una ocasión, veo entrar a una persona muy alta, con el cabello largo, que no es el estereotipo de un atleta de alto rendimiento, pero algo en él me llamaba la atención. Y ese algo fue que tenía muchas ganas. Esa persona tenía muchas ganas de entrenar, muchas ganas de desarrollar su cuerpo, su musculatura. Y en ese afán que él tenía, resulta que nos compaginamos, yo con el objetivo de ayudarle, me le acerco, le pregunto cómo te llamas, cómo estás, es decir, una conversación normal con él, donde pues intercambiamos la información clásica de qué haces, de dónde vienes, a qué te dedicas, y en ese intercambio, fíjate bien, en ese intercambio de información resulta algo que causa impacto, causa muchísimo impacto en mi vida, que tiene que ver con un intercambio porque esa persona, que ahora es uno de mis mejores amigos, se llama Carl, él ya tiene muchísimos años, mucho tiempo, dedicándose al estudio de la mente, de los procesos mentales, con diferentes objetivos, y uno de ellos era el ayudar a los atletas. Él tenía esa afinidad conmigo de ayudar a los atletas a que ganaran mejor. Entonces, en esa situación, en esa historia, comenzamos por 3 años a intercambiar, a conocer, a aplicar. Y fue donde se da un punto, otra vez, muy contundente en mi carrera deportiva. Fíjate bien, regreso a jugar. Después de 10 años, regreso a jugar fútbol americano, porque yo quiero ser muy auténtico contigo. Yo quiero que todo lo que experimenté, tú lo experimentes y llegues a un nivel pues diferente en tu carrera deportiva, porque sí lo puedes hacer. Solamente que hay que hacer a lo mejor ciertos ajustes que ahorita te voy a compartir. Pero bueno, resulta que después de 10 años de inactividad en el fútbol americano regreso. Y afortunadamente pues me convierto en uno de los jugadores claves para mi equipo en el Reino Unido en la División 1, y de ahí surge todo lo que estoy compartiendo contigo. Me dedico tiempo completo a estudiar la mentalidad, los procesos mentales, las emociones, todo lo que implica ser un campeón, un atleta de élite, un atleta que sabe cómo ganar, que sabe cómo actuar en los momentos precisos. Fue de ahí que me dice mi amigo, esto tienes que darlo a conocer, tu historia es importante, puedes ayudar, puedes dar un mensaje que te abra puertas y que le abra puertas a los demás, a lo mejor a no caer en la mediocridad, a lo mejor en que alguien que sepa de tu historia regrese otra vez a jugar, o a lo mejor alguien que está deprimido porque perdió, porque no le fue bien, pueda retomar tus estrategias, tus métodos, tus emociones y ponerlas en práctica. Entonces, por eso la importancia de este video, y otra vez vuelvo a hacer mención del libro, donde comparto estrategias, comparto metodologías que ya han usado los mejores atletas. Entonces, quiero que me pongas atención en este videoentrenamiento porque realmente funciona. Hay un principio que se usa en la psicología del éxito, que es una psicología práctica, y es muy sencillo. Si
alguien tiene ciertos procesos mentales, si alguien genera información paso a paso en referente a un resultado, es decir, qué ideas pasan en el atleta, en sus emociones, cómo se siente, qué piensa, qué hace. Y esas emociones las podemos, vamos a decirlo así, partir en pedacitos. Y esos pedacitos, transformarlos en alguna metodología, en un método de enseñanza, y esa persona, en este caso tú, los aplicas, vas a tener resultados diferentes. Entonces, todo esto parte de un principio fundamental. Y un principio fundamental que viene en el libro y que ha sido recopilado y puesto en práctica por muchos atletas. El primer principio fundamental para que tú realmente tengas cambios o tengas resultados diferentes a los que ya tienes, es el punto número 1. Fíjate bien, tienes que tener una mentalidad abierta. ¿Por qué una mentalidad abierta? Ahorita te comento. Una mentalidad abierta. ¿Abierta a qué? Muy sencillo, a nuevas ideas. Porque si tú sigues pensando igual, obviamente los resultados no se te van a dar. Vas a ser como cuando doy las conferencias, los seminarios, les comento un ejemplo de la mosquita. Muchas veces en la mosquita llegas a tu casa, ves a una mosquita y la mosquita empieza a tratar de escaparse y empieza a pegarse en la ventana una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando tú sabes que del otro lado, atrás de ti, está la puerta totalmente abierta. Tu pensamiento es, mosquita, pues cámbiate de estrategia y salte. Es muy sencillo. Pero no, muchas veces nosotros somos tercos, somos difíciles de cambiar y seguimos usando las mismas estrategias que has estado usando anteriormente. Entonces, una mentalidad abierta, fíjate bien, te permite a generar ventanas de oportunidad. El cerebro trabaja así. Nosotros tenemos en nuestras neuronas diferentes códigos informativos. Pero tú, cuando tienes un código informativo, ese código informativo lo ejecutas a un nivel inconsciente. Es decir, no te das cuenta de lo que estás haciendo, de lo que estás actuando. Y muchas veces ahí es donde entra tu entrenador, que lo ve claramente, te lo trata de decir, pero tú no lo aplicas. Entonces lo que te invito es eso, a que tú tengas muchas ventanas abiertas de oportunidad, donde en esa ventanita que tú abres se generan ideas diferentes, donde tú puedes llegar a un nivel que no has llegado ahora. Puedes pasar, por ejemplo, de ser un campeón local a ser un campeón estatal, o de un estado estatal, de un campeonato estatal, a un nacional, o a un internacional, o a un olímpico, o a un mundial. Es decir, el límite realmente te lo vas poniendo tú y tu entorno, Por eso es importante que empieces a estudiar mucho cómo trabaja el cerebro de los atletas, qué piensan los atletas. Y una de ellas, características de todos los mejores atletas, te puedo nombrar a Michael Jordan, a Michael Phelps, a Mohamed Ali. Todos ellos partían de un principio, de ese principio básico de tener la mentalidad abierta. Entonces, la pregunta que yo te hago ahorita es, ¿y tú qué piensas de lo que te estoy diciendo? ¿Sí lo estás llevando a cabo o no? ¿O tienes una mentalidad cerrada? Si tienes una mentalidad cerrada, te puedo decir que no vas a pasar de ahí, no vas a tener la energía, no vas a tener las estrategias, no vas a tener la visión para poder pensar en algo más grande. Entonces, el mensaje es, ten una mentalidad abierta y piensa en grande. Es uno de los puntos. El siguiente punto tiene que ver con algo que en la mayoría de la gente o de los atletas tampoco llevan a cabo. ¿Y qué significa? Fíjate bien, el estudio. ¿El estudio de qué? Ahorita te lo comparto. El estudio de cómo piensa la gente
que está en el entorno o cómo piensa tu rival, qué tanto lo conoces. Es bien importantísimo. Ahorita te voy a contar una historia que es sorprendente. Es la historia de Mohamed Ali. Si tú no lo conoces, es uno de los mejores boxeadores que ha dado Estados Unidos y es considerado, yo creo que el mejor boxeador de toda la historia. Fíjate cómo esto aplica, y yo lo que hice simplemente es codificar esa información para pasártela, para que tú puedas realizar lo mismo. Él, como todas las historias de los mejores atletas, se crean, es un punto vital. Todos los mejores atletas de toda la historia se van formando, van creciendo, van solidificándose. Nadie, por ejemplo, Michael Jordan no nació sabiendo botar la pelota, ¿verdad? Claro que no. Ni Mohamed Ali tampoco nació con guantes. Ni Michael Schumacher nació sabiendo manejar. Entonces, ¿yo qué te estoy haciendo? Abriendo ventanas de oportunidad por medio de historias. Y esa historia de Mohamed Ali es un claro ejemplo de que él, cuando llega al gimnasio, imagínate, el mejor boxeador de la historia, llega a un gimnasio que obviamente pues en ese entonces no era conocido, y cuando no era conocido, a él lo examinan y hacen una evaluación donde le hacen saber a él, fíjate, que, número 1, tiene el puño muy pequeño, número 2, tiene un alcance muy corto, número 3, no sabe mover los pies y tiene un estilo feo en el boxeo. Eso le dice la primera persona que lo evalúa. Pero resulta que Mohamed Ali tiene una mentalidad abierta y empieza a abrirse la oportunidad de conocer, de aprender, que es el mensaje. Todos nosotros tenemos la posibilidad de aprender, de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, sin importar el lugar en el que te encuentres ahorita. Tienes que pensar eso, tú que eres atleta, tú que estás viendo este entrenamiento. Entonces, cuando él abre esas posibilidades, empieza a desarrollarse, empieza a ubicar formas diferentes de cómo pegar, de cómo entrenar. Y en una de sus peleas ya profesionales, fíjate, se enfrenta al boxeador más famoso de esa época, a Sonny Liston. Y en esa época, yo me imagino que era como Mike Tyson o como uno de los mejores boxeadores de hoy en día, donde Ali no tiene ni la menor oportunidad de ganar, según las apuestas, según los expertos. Esa pelea iba a ser una masacre, iba a ser una pelea que ni siquiera se llenó. Las ventas fueron como del 60% del auditorio, no había expectativas, la gente sabía que obviamente Ali iba a perder. Pero bueno, obviamente la historia pues dice algo contrario. Resulta que Ali, como una película típica de un final feliz, gana. Pero el ganar, yo que estoy como un profesional del estudio de la mente, el ganar a mí me provoca cuestionamientos que son muy inteligentes en el sentido de podértelos hacer para que tú puedas entender qué hizo. Entonces, esos cuestionamientos inteligentes son los que te llevan a un lugar diferente. Entonces yo pregunté, bueno, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Mohamed Ali para poder ganar? Y es muy sencillo. Él lo comparte en su biografía, tip o consejo. Lee muchas biografías de los grandes atletas para que te vayas llenando de información diferente. Y bueno, uno de ellos era que él narra su historia donde empieza con decir un plan, una idea, decir, bueno, yo puedo ganar esta pelea, a lo mejor la puedo ganar, tengo que desarrollar ciertas estrategias, tengo que saber cómo trabaja la mente de mi rival, que es el punto número 2 en lo que ahorita estamos compartiendo, es el estudio de tu rival, cómo piensa. Entonces, él se dedicó 6 meses, fíjate bien, 6 meses a leer, a ver entrevistas, a hablar con sus entrenadores del otro boxeador para que lo pudiera descifrar,
para que él pudiera entender, Ali, cómo era posible poder vencerlo. Entonces en su casa desarrolló esas estrategias que yo te invito a que tú hagas, desarrollar estrategias, puntos de cómo vas a poder vencer a tu rival, si es más alto, si es más grande, si es más fuerte, si tiene según más aptitudes o más habilidades atléticas, tienes que buscar la forma, siempre hay una forma. Y él hizo eso, se dedicó 6 meses al estudio y él creó un personaje, Ali, donde el personaje, el mensaje principal era que este boxeador, Muhammad Ali, era capaz de hacer todo. Es decir, de hablar de más, de decir cosas que a lo mejor en ese entonces estaban fuera de lo común, fuera de lo normal, como decir que él iba a ganar, decir que él tenía todo para poder vencer. Se la creyó y empezó a crear sistemas, conexiones neuronales que le permitieron a él tener seguridad y posibilidades de ganar. Yo no te quiero decir que si tú sigues todos estos pasos que te voy a compartir, siempre vayas a ganar, porque el deporte es muy dinámico y sería muy aburrido estar ganando. Pero lo que quiero que tú te conviertas es en alguien consistente, alguien con muchas posibilidades de ganar, que tú tengas esa mentalidad. Entonces, si hacemos esto en un listado, tienes que tener la mente abierta, tienes que tener un estudio de todo lo que estás haciendo y de ahí desarrollar las estrategias para pasar al punto que sigue. El punto que sigue tiene que ver igualmente con algo importantísimo en todos los atletas, que es la planeación. ¿De qué? Tú como atleta de alto rendimiento tienes, pues al igual que todos los atletas, 24 horas. 24 horas donde dependiendo de tu deporte, dependiendo de todo lo que vas a desarrollar, tienes que empezar a planear, a organizarte. Y es ahí donde se atoran muchos deportistas, en la organización de qué, de todo. De a qué hora vas a ir a entrenar, cuánto tiempo vas a entrenar, qué comida debes de tener, qué libros debes de estudiar, cuál es tu preparación mental. Porque pasa algo muy interesante. En la mayoría de los atletas que quieren llegar a un nivel más alto, se enfocan el 80% en su parte física. Ejemplo, pierden y se van al gimnasio, pierden y se compran tenis nuevos, pierden y buscan un equipo que les pueda ayudar a... Resulta que eso no te da los cambios. Lo que sí te da los cambios es una planeación de la información que tiene tu mente para que con esa información tú generes conexiones, tú generes información que te permita, volvemos a lo mismo, si tú ves todo esto es una secuencia, tener tu mente abierta para que estudies lo que tengas que hacer y que caigas en esta planeación que te va a llevar al punto que sigue, que yo le llamo en el libro, la turbina del éxito. La turbina del éxito es eso, una turbina donde hay diferentes conceptos. Estos conceptos tienen que girar, es como una llanta. Imagínate que a una llanta de tu carro se te poncha, obviamente la llanta ya no va a tener un flujo de energía natural o normal. Con la turbina del éxito deportivo lo que se busca es que el atleta eso tenga, y en esa turbina es muy fácil, parte de ideas, todo el éxito parte de ideas, todos los triunfos parten de ideas, todas las medallas, todos los campeonatos nacionales, todo lo que tú quieras parte de un concepto, de una idea, que es tener la idea de poder llevar a cabo ese objetivo, que se le llama claridad mental. Entonces lo que vamos a ver, o que lo que se busca con la turbina del éxito es eso. ¿Partir de qué? De que tú, que estás viendo este video de entrenamiento, ya eres
un atleta ganador, ya eres un competidor con todos los elementos que necesitas para crear tu resultado. Pero si tú no te crees eso, las medallas no te van a llegar. Tienes que partir de ese concepto, de ser un atleta ganador. Si eres un atleta ganador, vas a tener que entrenar de forma inteligente, vas a tener que otra vez regresar a la planeación, y esa forma inteligente te va a llevar a crear resultados que tú quieres, en su mayoría. Como te decía, el deporte de alto rendimiento es dinámico, entonces tienes que ver que esa turbina del éxito te gire y lo sientas. Si tú no lo sientes, si tú no lo experimentas, si tú sientes que algo hay mal, es muy fácil porque sabes en qué trabajar. Por ejemplo, puede ser que tú no te creas que eres el atleta ganador, entonces trabajas tu parte psicológica. Puede ser que tu parte de inteligencia, de planeación, de comidas, de horarios, no lo tengas bien definido, trabaja en eso. Pero eso lo sienten los atletas, por eso cuando trabajo con atletas de alto rendimiento, eso les sucede. Sus mecanismos internos fluyen, y cuando fluyen, pues obviamente los resultados son diferentes y se llega a ganar, se llega al logro con pequeños ajustes que les comparto, como este video entrenamiento, en donde te doy claridad de todo lo que tienes que hacer. Vamos a ir recapitulando, es tener una mente abierta, estudiar a tus rivales, tener una planeación, generar una turbina del éxito, y el quinto paso tiene que ver con algo también muy interesante. Dependiendo de tu deporte, varía en muchos deportes, sobre todo si son individuales o son de conjunto. Pero una de las claves que todos los mejores atletas tienen es que se especializan. Tienen un área de trabajo donde son los mejores en esa área de trabajo, y eso los hace muy difíciles de vencer. Te voy a dar un ejemplo. Michael Jordan, él era un especialista en qué. Cuando iban perdiendo sus equipos por su mentalidad, por su porte, por su presencia, él generaba miedo en los otros equipos porque sabían que si le daban la pelota a él iba a anotar, faltando 2 o 3 segundos. Entonces, él se especializó en eso, en ser un atleta contundente a la hora de los momentos decisivos. Otro caso de un deporte totalmente diferente como es el culturismo es del gran culturista Arnold Schwarzenegger. Él, cuando lo ves, cuando lo estudias, vas a ver que todo es mente. Él, su mentalidad la estudió. Hay muchos videos en YouTube que hablan de su vida, de cómo trabajaba él, esa perseverancia que él tenía, y todo lo que él generaba era pura mentalidad, pura psicología. Él se hacía creer como uno de los mejores o el mejor, pero lo proyectaba, lo vivía, y eso hacía que los demás atletas dudaran de sí mismos, y es así como ganó su último Mister Olympia, donde él proyecta toda esa fortaleza, donde él proyecta toda esa seguridad, y a lo mejor, no lo sé, yo no soy juez, pero puede ser que no tuviera el mejor de los físicos, pero lo aparentaba. ¿Por qué? Porque él hacía todos estos puntos del éxito y de la especialización. ¿En qué? Pues en su definición muscular. Él era un experto en eso, en crear simetrías, en crear formas de que a lo mejor sin ser un atleta tan grande, en comparación a otros atletas de esa época, podía tener esa especialización. Y esa especialización te va a dar una mayor claridad. Especialización. Pero vas a decir, bueno, ¿y por qué yo lo tengo que aplicar? Si a lo mejor yo nada más quiero ganar el campeonato que está aquí en mi localidad, porque es lo mismo. Estos son modelos que se trasladan a niveles olímpicos, a niveles nacionales, internacionales, que si tú los aplicas vas a ver cómo tu deporte
toda tu carrera deportiva va a ir mejorando. Entonces, yo espero que con este videoentrenamiento te haya abierto oportunidades, a lo mejor formas diferentes de pensar, de verte a ti mismo como atleta y las apliques. Todo lo que te estoy compartiendo, hay más videos, más videoentrenamientos en el link que vas a ver en la página de internet. Y por el momento es todo. Espero otra vez que te haya servido mucho todo lo que te compartí. Y hay artículos en esta misma página donde hablo sobre la psicología del éxito deportivo. Si gustas conocer más, también puedes adquirir el libro Yo te puedo convertir en un ganador. Bueno, espero que me sigas, que en algún momento de nuestras vidas podamos conocernos en persona y te deseo lo mejor. Muchas gracias.